Hola a todos, hola a todas. Este es un video de resolución de lo que fue la PAES de invierno, la que se aplicó en junio de 2023. Primero de lo que es la parte de formación ciudadana, que es la primera, que es dentro de las más cortitas, junto con lo que es economía. La gracia de lo que vamos a hacer acá, hay una introducción, pero básicamente lo que yo estoy comentando es la resolución de la forma 121, que es la que se liberó. Evidentemente tiene que haber más formas, pero esta es la que el DEMRE permitió que tuviésemos acceso, no así de las claves, así que aquí un pequeño disclaimer. Eh, a pesar de que revisé y se trabajaron estas preguntas y las respuestas, es probable que pueden haber errores. Entonces la idea es que uno igual pueda revisar, consultarle quizás con su profe, con otro colega, para ver si es que están de acuerdo o no con esta resolución. Esto es lo que yo considero que es correcto y la idea es que también puedan ir aportando, comentando en el caso de que consideren que no es así. Van a encontrar aquí un código QR, que es el que aparece acá, donde aparece, si ustedes lo escanean, les va a llevar a la prueba como tal, la que fue liberada, la PAES de historia. También está la de ciencias, pero está en la página del DEMRE, esa no las tengo yo, pero me encargo solamente de lo que es la de historia. Y si no, si ven la presentación directamente, aquí este también es un enlace, si se activa. Este es un enlace donde también pueden entrar al mismo documento que es la PAES liberada. Va a ser bueno en realidad quizás que tengan a la mano el ensayo, el facsímil, porque la verdad es que yo no me voy a encargar tanto de cómo responder así o de leer así la pregunta de corrido. No es necesario, la idea es que puedan revisarla en su tiempo, sino que me interesa más el tema de lo que es el contenido, es decir, qué es lo que debiesen entender para poder responder esto correctamente y también algunas técnicas para ir descartando los distractores. Entonces, sin perder mucho tiempo, vamos a revisar desde la pregunta 1, yo creo que esta es la pregunta 4. Bien, la pregunta 1 habla respecto a lo que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Aquí, obviamente, yo no voy a leer la pregunta completa porque para eso mejor le ponen pausa y la leen, pero en general habla respecto a cuál es el objetivo, cuál es el propósito de existencia del INDH, que tiene que ver con el hecho de que se protejan los derechos de las personas, que se respeten ciertas garantías, que estas garantías están incluidas en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales que Chile tiene con el resto del mundo. Pero básicamente lo que me está preguntando aquí, de hecho yo podría saltarme todo este texto y ir directamente a la pregunta, y si sé más o menos de qué se trata el INDH, ya debería ser capaz de responderla. Lo que me están preguntando aquí es, ¿qué es lo que hace el INDH para favorecer la democracia? Obviamente la democracia chilena en este caso. Aquí aparecen todas las alternativas. Como les digo, yo no la voy a revisar tan a fondo hasta que haga el tema de la explicación. Antes de eso, prefiero ir a lo siguiente. Y es lo que aparece acá. Lo que me interesa que se entienda, uno, es que de las primeras cosas que tenemos que tener súper claras es que la democracia es un sistema político, es decir, donde la gente puede elige el tema del poder, ve el tema de cómo se organiza, de quiénes se eligen, etcétera. Pero la gracia de la democracia es que es un sistema donde se presupone, de hecho, es un requisito incluso, que la gente participe. Que la gente participe votando, dando su opinión, etcétera. Y para que esa participación sea efectiva, evidentemente yo tengo que entregar las garantías, tengo que entregar así como los espacios, las oportunidades para que la gente pueda participar. Si por ejemplo, no sé, yo invito a la gente a votar y después resulta que descubro que votaron por una opción que a mí no me favorece y después les mando, no sé, una carta bomba o los encarcelo, evidentemente la gente no va a querer participar y si lo hace, lo va a hacer de manera no voluntaria, sino que coercionada. La gracia no es esa, la gracia es que la gente pueda participar libremente y pueda expresar también su voluntad libremente. Para evitar que el Estado, entendido este Estado como esta organización que incluye a la policía, lo que es el gobierno, lo que son los poderes del Estado y un montón de otras instituciones más, para evitar que el Estado de cierta manera como que atropelle los derechos de las personas, es que existen, entre otras cosas, aparte de la Constitución, aparte de los controles que normalmente existen en la ley, también existen ciertos organismos que se encargan justamente de aquello. Uno de esos es justamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en este caso, a partir de lo que es la visión de los derechos humanos, es decir, de estas garantías, de estos derechos que tienen que tener todas las personas, lo que buscan justamente es investigar y denunciar
dónde el Estado se está equivocando, dónde está cometiendo algún tipo de ilegalidad o una arbitrariedad. Arbitrariedad se refiere a cuando está haciendo algo porque sí y no motivado por la ley, no motivado por lo que indican sus funciones, cuando se está pasando como a llevar a las personas. Entonces, esa es la gracia del INDH. Lo que ellos ven es revisan, investigan, buscan, ven que el Estado cumpla su papel, cumpla el rol que tiene y que es lo que fundamenta su existencia, pero lo cumpla dentro de lo que es el ámbito de la ley y en este caso también de lo que son los derechos humanos. Teniendo eso en cuenta, yo debería ser capaz ya de responder la primera pregunta. Una vez más, ¿cómo el Instituto Nacional de Derechos Humanos favorece a la democracia? Partimos descartando. ¿Cuáles yo puedo descartar muy rápidamente? La A y la B. ¿Por qué las puedo descartar? Porque estas no son atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el caso, por ejemplo, el tema de la justicia, el instituto jamás va a poder actuar como un tribunal de justicia. En Chile, por lo menos, los únicos que están capacitados para impartir justicia son justamente los tribunales, nadie más. Por lo tanto, si el Instituto Nacional de Derechos Humanos está velando para que el Estado respete las reglas, es el primero que tiene que respetarlas y no puede ir, por ejemplo, a intentar entregar algún tipo de castigo, algún tipo de sentencia o lo que sea, porque eso lo hacen los tribunales. Tampoco pudiesen meterse con el tema de las normas legales, porque eso está a cargo de un poder del Estado, que en este caso es el poder legislativo, el Congreso. Pueden opinar, pueden recomendar, pueden orientar, eso sí lo pueden hacer como cualquier tipo de persona. Cualquier persona puede dar su opinión respecto al tema de las leyes, pero hacerlas o sancionarlas o permitirlas, eso no lo puede hacer porque excede el ámbito de acción del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nos quedan la C y la D. La D no pudiese ser, porque una vez más esto excede lo que es el ámbito de acción del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todo lo que es la formulación de políticas públicas, es decir, de cómo se gasta el dinero público, en qué se va a gastar, cuáles son los proyectos que se van a hacer, es una decisión que toma el gobierno de turno, junto con el Congreso, junto con el resto de los poderes del Estado. Una vez más, el Instituto de Derechos Humanos lo que sí puede hacer es orientar, comentar, oye, ¿sabes que esto es súper bueno? Oye, ¿sabes que esto es como un poquito peligroso? Pero no puede inmiscuirse como tal. Por lo tanto, nos queda únicamente, y de hecho es la correcta, es la letra C, que además apunta justamente a cuál es el rol que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es justamente denunciando estas arbitrariedades. Si es que el gobierno llegase, por ejemplo, como a atropellar el derecho de las personas, ahí el instituto se mete porque le sirve a la democracia que alguien esté velando por aquello. Esa es básicamente la manera en la cual yo debiese responder a esta primera pregunta. Vamos a la siguiente. Una vez más, no voy a leerla de forma completa, pero sí me interesa que se puedan entender. La pregunta número 2 habla respecto a uno, que la democracia es un sistema político que donde la gente tiene que respetarse su dignidad, que tiene ciertos derechos, ciertas garantías, y en particular pregunta, ¿por qué es importante para la democracia como tal, considerando las características que aparecen en el texto de la pregunta, por qué es importante que se implementen políticas sociales? Ahí están las alternativas, si quieren las pueden revisar, las pueden leer un momento, pueden ponerle pausa, pero nosotros vamos directo a lo que es el solucionario, por así decirlo. ¿Qué es lo que yo debiese saber? ¿Qué es lo que yo debiese saber? Primero, una realidad. Y la realidad es que, por lo menos en lo que es en el mundo real, existen diferencias notorias. Del punto de vista de, por ejemplo, de lo que es el nivel socioeconómico. ¿Por qué es importante que nosotros nos pongamos o tengamos en cuenta esto? Porque estas diferencias de nivel socioeconómico no son en estricto malas, pero sí tienen muchas consecuencias negativas. Una de esas consecuencias tiene que ver con el hecho de que comúnmente la gente que tiene un mayor poder económico o que pertenece a un grupo con mayor poder económico tiende a participar más políticamente y tienden a hacerle caso más políticamente también.
Y al revés, la gente que tiene menos poder económico, que tiene menos dinero, que tiene menos recursos, tiende a participar menos y además cuando intenta dar su opinión también la toman en cuenta mucho menos. Y esto es importante para un sistema democrático porque nosotros asumimos que la democracia implica que todo el mundo pueda participar. E idealmente, y una vez más, reitero lo de idealmente, que todos podamos participar bajo las mismas condiciones, con las mismas oportunidades. Y ahí se enfrenta a esta realidad donde no siempre existen estas mismas oportunidades debido en este caso a lo que es el nivel socioeconómico. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que el Estado sí puede hacer, por ejemplo? Es ciertas acciones, ciertos mecanismos, ciertas iniciativas que lo que hacen no es como hacer que, no sé, el tipo que tiene más plata tenga menos plata para que los otros tengan igual cantidad de derechos. Eso no funciona. Por ejemplo, los impuestos intentan hacer esto, pero en forma muy, muy reducida. No es esa la intención. ¿Qué es lo que sí pueden hacer, por ejemplo, en el caso de lo que es el tema de la educación? Pueden ofrecer oportunidades mejores de educación a las personas con menos recursos, de tal manera que en el futuro tengan las mismas oportunidades para leer, para informarse, para participar políticamente con mayor contenido y puedan hasta cierto punto competir con el resto de las personas que ya tenían esas facilidades por su nivel socioeconómico. Básicamente lo que estamos intentando hacer aquí es reducir, o en el mejor de los casos, eliminar estas diferencias que se producen por la cantidad de riqueza que tienen las personas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que a pesar de que esta persona tiene mucho menos recursos que la otra, aún así están en un plano de igualdad. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la participación en el sistema político. Eso es lo que busca hacer el Estado. Y esas acciones son las políticas sociales, a través de subsidios, a través de entrega de ciertos servicios básicos, como que, por ejemplo, una vez más, el tema de la educación. Eso es lo que se intenta hacer. Entonces, si regresamos a la pregunta, vamos a encontrar que, una vez más, porque es importante que para un sistema democrático se implementen políticas sociales, en este caso, con la explicación es mucho más sencillo. La razón tiene que ver con la alternativa D, porque permite mejorar las oportunidades que tienen los grupos menos favorecidos, los grupos más vulnerables, por así decirlo, para poder participar políticamente. Le entrego más herramientas a la gente que le faltan más herramientas para participar. ¿Por qué no pudiesen ser todas las demás? Porque a pesar de que tienen relación con el problema, no son estrictamente la razón por la cual se hacen políticas sociales. La A no pudiese ser porque esta protección a la propiedad privada ya está en la Constitución, ya está en las leyes. De hecho, está muy establecido que se respeta y se defiende la propiedad privada. Por lo tanto, no tiene que ver tanto con lo que son las políticas sociales. A pesar de que la B tiene un poco de relación, no es el sentido de la pregunta. Esta mejor distribución del ingreso de la población, no necesariamente. Hay países donde no hacen esta redistribución, pero las políticas sociales sí permiten que la gente tenga esta igualdad de oportunidades. Y tampoco pudiese ser esta búsqueda de sanciones a los actos de discriminación, porque a pesar de que es necesario, de hecho existe legislación con respecto a la discriminación, una vez más no tienen tanto que ver con lo que es la implementación de políticas sociales por parte de los gobiernos. Por lo tanto, la que mejor responde a la pregunta es la letra D. Vamos de inmediato a la pregunta número 3. Una vez más, yo no voy a leer esto, porque la idea es que lo puedan revisar, lo puedan leer ustedes mismos, pero en general, ¿de qué habla? De lo que son los centros de estudiantes o los centros de alumnos en su momento. Que básicamente, ¿qué es lo que dice este decreto del año 90? Dice que los estudiantes se pueden organizar, pueden tener sus propias organizaciones, su propia directiva, etc. Lo que me interesa aquí fundamentalmente recalcar es, y lo voy a encontrar acá, es esta, donde habla respecto a formarlos y prepararlos para lo que es la vida democrática, para ejercer esos derechos, porque al final los estudiantes son futuros ciudadanos. Teniendo eso en cuenta, yo también podría resolver el ejercicio, pero primero vamos a el solucionario. El texto habla de un cambio que se produce entre un periodo de la historia de Chile y el siguiente, en el cual nosotros también estamos viviendo. En realidad aquí yo pudiese haber incluido
un periodo anterior, porque antes del golpe de Estado del 73, en realidad los centros de estudiantes, los centros de alumnos eran organizaciones muy, muy activas. Los centros de estudiantes de los colegios secundarios y también los centros de estudiantes de las universidades eran muy activos, participaban mucho, se formaban muchas personas que terminaban después siendo dirigentes al momento de participar en ese tipo de instancias. Cuando llega la dictadura, a la dictadura no le sirve esta situación. No le sirve, no le interesa. Y por lo tanto, ¿qué es lo que establece? Que los estudiantes únicamente tienen que dedicarse a estudiar, a aprender, a resolver los ejercicios y después de eso a la casa y nada más. Aunque no es una visión estrictamente incorrecta, es limitada. Porque las personas no solamente necesitan saber, no, qué sé yo, el cuadrado de binomio, la fotosíntesis o que las diferencias de los géneros literarios. No solamente se necesita eso, se necesita también que las personas puedan aprender a participar políticamente, porque cuando salgan del colegio son los futuros ciudadanos. Entonces, si el futuro ciudadano yo no le entrego oportunidad para que pueda ejercitar su ciudadanía, va a ser muy difícil que después pueda hacerla de manera correcta. Por eso, cuando se pasa al retorno a la democracia en el 90, hay un cambio de este paradigma. Se dice, ok, los estudiantes tienen que estudiar, todo lo demás, pero además se les tienen que entregar ciertas oportunidades para que ellos puedan organizarse. Porque se considera que ellos tienen un cierto nivel de agencia, pueden participar de manera mucho más activa. Y aquí yo refuerzo esta idea, hay que considerar que como son futuros ciudadanos, son sujetos de derechos políticos particularmente. Entonces, tienen que practicar, tienen que ejercer y eso, entre otras oportunidades, lo entregan, por ejemplo, lo que son los centros de estudiantes. Si regresamos a la pregunta, vamos descartando. En este caso, ¿cuáles evidentemente no pueden ser? Uy, no la cambié. Ahí sí. ¿Cuáles no pueden ser? Ni la alternativa A, ni tampoco la alternativa B. ¿Por qué? Y de hecho no podría ser tampoco la D. Voy a explicar por qué. Vamos con lo primero. ¿Por qué no puede ser la alternativa A? Porque no es el interés de esta ley, o de este decreto más bien, el hecho de que los estudiantes tengan una militancia política. No es lo que se busca, no es lo deseable. ¿Qué es lo que nos interesa? Que ellos puedan participar, puedan tomar sus propias decisiones, pudiesen elegir su adscripción política, sí, ningún problema, pero el centro de alumnos no es para eso. No es para que se transforme como una suerte de brazo dentro del grupo de estudiantes de los partidos políticos. No, lo que se busca es que ellos puedan ejercitar su ciudadanía considerando que es un poco limitada y que ellos pueden hacerlo en este ambiente que es mucho más controlado, que es un centro de alumnos. Por lo tanto, la A no pudiese ser. ¿Por qué ni la B ni la D tampoco pudiesen ser? Porque a pesar de todo, los estudiantes no son ciudadanos de pleno derecho. Porque la mayoría de los estudiantes, por lo menos de la enseñanza media, no son ciudadanos. Porque uno de los requisitos fundamentales para ser ciudadano, aparte de ser chileno, es tener más de 18 años, poder votar. Y la mayoría de los estudiantes que están en los colegios no tienen 18 años, entonces no son ciudadanos como tal. Por lo tanto, evidentemente, no podrían ser protagonistas de la política nacional porque no pueden votar y mucho menos podrían estar encargados de controlar esos procesos políticos porque, otra vez, no son ciudadanos de pleno derecho. ¿Qué es lo que sí hace el decreto? Lo que sí hace el decreto es lo que aparece acá. Alternativa C, entenderlos como personas que tienen derechos políticos. No todos, porque no pueden votar en un sufragio universal, pero sí son capaces de organizarse, de dar su opinión, de establecer ciertos mecanismos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la resolución de la pregunta número 3. Y finalmente, vamos con la pregunta número 4. Pregunta número 4 habla respecto a cómo ha ido evolucionando lo que es el uso de energías renovables dentro de Chile. Porque antes dependíamos mucho de lo que es el petróleo, de lo que es el carbón, de lo que es el gas. Todavía no es que lo hayamos dejado, pero sí ha habido un cambio, una evolución. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando acá? Considerando el texto que aparece ahí, que habla justamente de cómo ha cambiado y cómo ha ido cambiando, no solamente en Chile, sino que también alrededor del mundo, lo que es de dónde proviene la energía que utilizamos, lo que nos preguntan es, ¿cuál es el efecto esperable de esto?
Y cuando habla de efecto esperable se refiere a qué es lo más obvio que puede ocurrir considerando esta situación, esta mayor diversificación, que sacamos energía de más lados que simplemente quemando combustible fósil. Una vez más, primero vamos al solucionario, aunque ya deberían ser capaces de poder resolverlo, pero vamos al solucionario. Este texto que aparece acá es un texto que yo obtuve de la Biblioteca del Congreso Nacional, que es un sitio donde se publican varios artículos bien interesantes, que están comúnmente actualizados, que hablan sobre muchos ámbitos que están relacionados justamente a la legislación. En particular, este habla respecto a cómo ha ido cambiando nuestra matriz energética y eléctrica, es decir, de dónde viene la energía que nosotros sacamos. Yo les comentaba previamente que la mayoría de las veces provienen de la quema de combustibles fósiles, ya sea de gas, de carbón o de algún tipo de derivado del petróleo. En el 2021, ya la mitad, un poquito más de la mitad de la energía que se produce, que se gasta en Chile, proviene de fuentes renovables. Lo que es un cambio de paradigma importante con lo que fue, por ejemplo, el siglo XX, donde quemamos mucho carbón. De hecho, por eso existía LOTA y todo lo que era la economía relacionada a la industria del carbón. Eso ya ha ido quedando en el pasado. Y por lo tanto, la balanza empieza a posicionar de mejor manera lo que son las energías renovables por sobre las energías de combustible fósil. Hay un cambio de paradigma. Y es importante esto porque si antes, por ejemplo, no sé, en el peor de los casos, si hubiese una guerra mundial y nos quedásemos sin poder comprar petróleo, no nos quedaríamos con energía cero. Energía eléctrica cero no podría haber. No estaría toda, por supuesto, habría muchos problemas, pero no tendríamos energía cero porque una parte importante, de hecho, la mitad de la energía que se gasta en Chile o que se consume en Chile proviene de fuentes que no necesitamos comprar en otro lado, que las podemos hacer nosotros acá porque son fuentes renovables basadas en los recursos que tenemos, en las hidroeléctricas, en los paneles solares y un montón de otras fuentes más. Considerando eso, entonces, regresamos a la pregunta. Una vez más, ¿cuál es el efecto esperable? Es decir, ¿qué es lo más obvio que está pasando o que va a pasar? Lo más obvio que está pasando que va a pasar es la alternativa C. Se disminuye esta dependencia entre lo que son las fuentes convencionales o de los combustibles fósiles, porque ahora ya no dependemos de ellos, sino que tenemos una matriz mucho más diversificada. Puedo sacar de distintos lados mi energía y no necesariamente tengo que comprarla toda o de comprar los insumos para poder producirla. La tengo, la puedo hacer. Cuáles no pudiesen ser por razones bastante similares. Uno, por ejemplo, lo que es la nacionalización de las inversiones, eso no ha ocurrido. Probablemente no va a suceder porque el mercado privado de la energía ha estado con harto movimiento, así que, y de hecho ha ido muchas veces adelantándose a lo que hace el Estado, por lo tanto la nacionalización es muy poco probable que ocurra. ¿Qué es lo que tampoco ha sucedido? El tema del aumento de las subvenciones estatales, eso por lo menos en Chile no ha ocurrido. Pregunta en Chile, ¿eh? Hay ciertos países donde sí ha habido harta subvención para que la gente se cambie a energías renovables, no así en el caso de Chile. Por lo tanto, eso también tenemos que descartarlo. Y la B también hay que descartarla porque aquí habla respecto a que la gente está gastando de manera más racional la energía y eso no es tan así. No es que estemos gastando menos energía o es que estemos así como súper pendientes de cómo se está gastando, qué se está gastando. No, dicho al contrario, la curva indica de que vamos gastando mayor energía con los aparatos tecnológicos, ahora que aparecen los autos eléctricos, lo que estamos haciendo es cambiando de dónde sacamos esa energía. Ese es el cambio fundamental, que es a lo que apunta también la alternativa correcta, la alternativa C. Por lo tanto, nos quedamos entonces que la pregunta 4 es la alternativa C, la pregunta 3 es la alternativa C también, la pregunta 2 es la alternativa D y la pregunta 1 es la alternativa C. Y con eso nos quedamos por el día de hoy. En otro momento continuamos con los ejercicios del 5 al 8 me parece y después del 9 hasta el 13. Adiós, que estén bien.